¿qué tal? Esto es Habla P, un programa de habla popular. Y a veces culta. Ujú. Esta es una producción de la Coordinadora Republicana, así que no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. También nos puedes seguir en YouTube como CRTV, en VHTV por Cable Más, en VSTV por Vez Cable y en el portal La Abeja y en Conectados TV. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. Esta semana que no estamos con Enrique, le mandamos un saludo, espero que regrese pronto. Sí, te esperamos acá como siempre para debatir sobre los problemas que nos tocan a diario. Y de hecho el día de hoy vamos a hablar sobre un tema creo que desde que tenemos uso de razón ha venido siendo tema de discusión, ¿no? Sí, siempre en la sociedad este tema de la crianza y cómo es que las empresas facilitan que los padres de familia y las madres de familia puedan seguir con su vida laboral y también criando un niño que finalmente es una suma de la sociedad, ¿no? Una persona útil más que puede, o sea, si es criada correctamente, puede ser una gran adición a todo este grupo corporativo, ¿no? Eso es a lo que nos vamos a enfocar hoy día. Claro, de ahí también se desprende esta cuestión de la brecha laboral, ¿no? Que Exacto. hoy en día tanto debate genera. Uh-huh. Y bueno, no sé cuáles son tus principales percepciones sobre este tema, porque, a ver, es cierto mucho que las empresas hoy en día priorizan en cierta forma que el negocio sea rentable y para eso Claro, necesitas producir. claro. Entonces es un poco difícil también ponerte en los zapatos de, el emprendedor, el Uh-huh. empresario, que necesita contratar a gente que evidentemente le responda, Claro, claro. ¿no? Pero aún así hay datos estadísticos que pueden comprobar que efectivamente hay cierto descontento por parte de la Uh-huh. población. O sea, ahí yo también quisiera agregar que un factor muy importante en la productividad es la satisfacción de los trabajadores en una empresa. Y esta satisfacción se ve cumplida una vez que una persona siente que está llegando a todas sus metas, ¿no? Y una meta muy importante para muchas personas, que todavía nosotros no hemos llegado a esa etapa, que yo creo que nos falta bastante, pero es formar una familia, ¿no? Es tener tu núcleo familiar bien formado, tener un balance entre trabajo, vida personal. Entonces, mientras una persona se sienta más cómoda dentro de una empresa, yo creo que mejor rinde. Y han habido bastantes experimentos últimamente con este tema. Yo creo que hay países más avanzados, ¿no? Donde la tecnología ya ha facilitado bastante sus procesos, donde, a ver, se puede decir que mientras menos horas trabajan, mejor rinden porque se concentran más, saben que finalmente los va a beneficiar el enfocarse en una labor mucho más concreta en menos tiempo. Pero sí, como dices, tengo algunas estadísticas acá y una de ellas es que más del 72% de las empresas en el Perú no ofrecen un regreso escalonado tras la paternidad. ¿Qué significa esto? Tú tienes, bueno, a partir de ahora se ha promulgado una ley en la que los padres tienen 15 días una vez que nace su hijo. Los padres, ojo. Y una vez que pasan estos 15 días, el padre tiene que hacer como si nada hubiera pasado y regresar a trabajar las prácticamente 10 o 11 horas que una persona pasa fuera de casa por trabajar en el Perú, al menos porque tú sabes que hay tráfico, porque tienes que tener tu hora de refrigerio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que aquí también me parece importante resaltar el hecho de que las empresas, de alguna u otra forma, con este tipo de medidas, hacen que el rol de la mujer en el hogar y el rol del padre en el hogar se vean bastante diferenciados, ¿no? Y que muchas mujeres por estos motivos no pueden regresar al trabajo porque obviamente se ven en la obligación de mantenerse en casa cuidando al hijo, lo que obviamente es lo más natural porque una vez tienes un parto tienes que recuperarte extensivamente de todo ese labor de que es tener un hijo, ¿no? Pero de todas formas yo creo que la figura paterna es muy importante en la vida de un niño y creo que debería haber un poco más de flexibilidad porque justo en el artículo que estábamos aquí leyendo se veía que no había tanta facilidad para tener días libres luego de que un padre tenga
a su hijo, y obviamente hay fechas importantes como controles y cosas así que yo creo que nuestros padres nos han contado, ¿no? De cuando ellos nos tuvieron a nosotros y tenían que hacer tal cosa por nosotros, tal cosa por nosotros. Entonces yo creo que es importante como que ver eso, ¿no? Claro, es que eso es más histórico, ¿no? Incluso, a ver, si nos Ujú. remontásemos a las primeras comunidades, los nómadas, por ejemplo, ¿no? Hace, bueno, muchos años antes de Cristo, en realidad, las comunidades se solían solventar así, ¿no? El hombre tenía que ser aquel individuo que estaba en capacidad de ser recolector, ¿no? Para la Claro. comunidad. Entonces la mujer cuidaba a los niños por un tema más connatural, o sea, es lógico que hoy en día, y siempre, o sea, del uso de que tenemos memoria, la madre haya estado siempre en esta suerte de cercanía con el hijo, ¿no? Por un tema biológico, por un tema digamos, alcanzar las necesidades del muchacho en crecimiento, y el padre tiene que ser aquel que cuide no solamente de su familia, sino también de que esa comunidad que está formándose en función del crecimiento y surgimiento de nuevas familias se mantenga en una constante, digamos, ampliación, ¿no? Pero sí, pues hoy es cierto también, como tú mencionas, que la optimización de los procesos productivos en realidad lo que hace es que evidentemente hoy en día tengamos menos necesidad de, digamos, afectarnos fisiológicamente por el trabajo, Ujú. ¿no? Y eso también ayudaría o debería ayudar a que las familias también tengan un crecimiento conjunto, porque esto, como tú bien mencionas, va a servir para un futuro, Ujú. ¿no? Es Ujú. decir, el futuro de una sociedad no es otra cosa que una familia formada en valores, queramos o Exacto. no, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es complicado. Incluso yo recuerdo muy bien cuando yo era muy chico, Ujú. mi mamá, por ejemplo, cuando me tuvo, tengo entendido también, porque eso fue lo que me han contado, Ya. ella tuvo que salir a trabajar, evidentemente, porque a veces a papá no solamente, papá, claro, tenía las posibilidades de De mantenerme, ¿no? proveer. Pero no era algo que podría, digamos, dar muchos frutos a futuro, ¿no? Entonces mi Claro, mamá también además tenía que que salir a trabajar. el Y salario en Perú no... exacto, en esas épocas sobre todo, ¿no? Los años 2000, que recién nos empezamos a recuperar. Ujú. Pero en realidad yo tuve la suerte, puedo decir, que mientras mi mamá y mi papá salían a trabajar, yo me quedaba con mi abuela. Mm. Pero ¿qué pasa con las familias que de repente están formados en tríos o solamente papá y mamá son los cabeceros de la familia, son los cuidadores, los forjadores de valores? Ujú. Entonces ahí ya es complicado, Claro, pues, ¿no? justo ahí me parece súper importante el término que usaste de la comunidad, ¿no? De que antes, o sea, en la prehistoria, las mujeres se quedaban cuidando a los hijos, pero no era madre e hijos, se quedan en la cabaña y ya, sino, a ver, vivían, ponte, en una comunidad chiquita, las casas estaban una al lado de otras y eran grupos de mujeres con grupos de niños y entre ellas se ayudaban entre todas, ¿no? Y eso es algo que ha cambiado ahora. Ya no vivimos en a ver, sin tecnología, tenemos las casas mucho más separadas, no sé, no tenemos un contacto con con nuestra sociedad tan profundo como había antes, ¿no? No había esa organización. Claro, digamos que podría decirse que hay un fin de la sociedad como tal, la Ujú. sociedad entendida, formada en valores, en tanto que cercanía con tus iguales, con tus congéneres, y al mismo tiempo hay una individualización, perdón, exacerbada del ser individuo que está sobre todo aventado a un consumo totalmente egoísta porque claro, desarraiga la comunidad para solamente centrarse en sí mismo, ¿no? Ujú. Entonces, prácticamente se desprende de este sentido de pertenencia hacia determinado grupo para centrarse en su propio progreso. Un progreso muchas veces indeterminado que termina repercutiendo en cómo las empresas hoy en día también tienen este paradigma, ¿no? De que evidentemente vivimos en una era en la que el consumo y la reformulización capitalista en realidad hace que, en pocas palabras, muchas veces nos olvidemos de que también tenemos familia, Ujú. ¿no? Entonces eso como que le cambia un poco la cosmovisión al personaje de hoy día, al ser humano de hoy. Y si bien es cierto, evidentemente,
necesitamos estar en constante producción para mejorar como sociedad, es importante también reforzar los valores, Ujú, los valores ¿no? del hogar, Y eso se ha ido mantenerse. perdiendo un poco, ¿no? De hecho, Sí. hay un libro muy interesante de Alan Turing, que es un sociólogo, que explica justamente cómo es que el fin de las sociedades está tomando mayor relevancia hoy en día, ¿no? Ujú. Cómo es que el sujeto hoy en día incluso se ha vuelto apolítico, porque muchas veces la política, queramos o no, pasa por un tema de cómo uno va desarrollando una comunidad, ¿no? Que debe tener ciertos parámetros, ciertos principios y ciertos valores éticos y morales, Ujú. ¿no? Entonces esto se ha totalmente despersonificado porque en realidad hoy en día estamos aventados al puro consumo, el consumo momón, como diría incluso un profesor de mi universidad. Y claro, esto no es una crítica en realidad al sistema, sino que es un llamado de atención a que no nos olvidemos de dónde venimos y que nos preguntemos hacia dónde estamos yendo. Claro, porque, o sea, a ver, es súper importante todos estos avances que hemos tenido y cómo la sociedad se organiza hoy, porque finalmente nos ha dado un espacio seguro donde vivir, tecnología para facilitar las funciones, pero se le está quitando de alguna forma esta naturalidad al ser humano, ¿no? Esta sensibilidad, especialmente desde toda esta pandemia de COVID. Nos hemos acostumbrado a mantenernos un poco más distantes. Esto es algo que he estado viendo en bastantes reflexiones. Yo creo que eh, te puedes dar cuenta incluso en las aulas de las universidades. Yo creo que antes, no sé si esto es algo que a ti también te pase, pero yo he visto que últimamente el tipo de participación de los alumnos en general ya no es la misma. Antes la interacción era mucho mayor en las aulas, por ejemplo, al menos en base a mi experiencia. Antes de que iniciara esto de la pandemia, los debates eran más largos, más intensos, la interacción en general con los profesores era mayor. Ahora nos hemos acostumbrado a ir a hacer nuestras cosas e irnos. Y esto he visto que ha estado pasando mucho más. Es una reflexión que en realidad vino a mí, sí porque me di cuenta en mi aula que había cambiado un poco, pero también he estado viendo en redes sociales, por ejemplo, que se está reflexionando mucho sobre esto, especialmente en países como Estados Unidos o en Europa, ¿no? En las aulas ha cambiado totalmente la dinámica. Pero vamos a hablar de esto y mucho más en el próximo bloque del programa. Vamos a una segunda parte. Estamos de vuelta aquí en Habla P, un programa de habla popular. Y a veces culta. Uh-huh. Y seguíamos con este tema de que cómo ha cambiado la dinámica de la comunidad, Del fin ¿no? de las En general, sociedades. sí, nos hemos distanciado. Yo creo que se va a acabar cómo conocemos, cómo interactuamos a El apocalipsis. el apocalipsis de la Bueno, humanidad. pero en realidad tiene mucho sentido lo que dices, porque hay, como tú bien mencionas, y lo voy a resumir en una pequeña frase, es como que una descorporización del ser humano para que solamente intente comunicarse a través de las redes sociales. Uh-huh. Y esto genera un problema en parte, ¿no? Como tú bien mencionas, porque si una de las... A ver, voy a remitirme un poquito a Heidegger, ¿ya? Un filósofo muy, muy importante del siglo XX. A ver, puede ser un poco complicado al inicio, pero uno de los existenciarios le va a decir Heidegger del ser humano, del ser ahí. Él le explica al ser humano como es un ser que está ahí, es un ser que está ahí, arrojado en un mundo e interpreta su mundo en función de ciertas cuestiones bien particulares. Okay. Y él menciona, ¿no? En realidad, el ser humano, para que interactúe con el mundo, está en un constante agarrar o coger o interactuar. Lo primero que utiliza el ser ahí, el ser humano en el mundo, para relacionarse con su entorno es las manos. Pero las manos, si tú también lo entiendes metafóricamente, físico. Es un contacto físico, literal, pero también es una especie de comprensión de tu entorno. Y en esa comprensión de tu entorno... a los objetos que te rodean, claro, ¿no? Y no solamente objetos, sino también personas, porque en esa comprensión de tu entorno entiendes también para qué funcionan las cosas y cuáles son el fin de las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú interactúas con un martillo y ese martillo tiene de por sí una función que tú vas comprendiendo en tanto que te acercas a ese objeto. ¿Okay? Porque no es solamente que hayan objetos en el mundo y están totalmente separados de nosotros, sino que nosotros tenemos la capacidad de entender. Y al mismo tiempo
tiempo. Si nosotros nos comprendemos como ser arrojados en un mundo, comprendemos también que en nuestro entorno hay personas y por lo tanto no somos seres individuales. Es más, nosotros cuando pensamos en función de otra cosa o de otra persona. Sí. Es imposible que nos pensemos a nosotros mismos como seres totalmente desarraigados de un entorno, ¿no? O ser totalmente individualistas. O sea, eso no existe, ¿no? La soledad como tal es incluso en ese sentido una utopía, ¿no? ¿Sabes qué? Se me vino a la cabeza ahora que explicas este término. Hay una... Bueno, es un poco fuera del tema, pero me parece algo bien interesante, de lo que podríamos hablar incluso en un próximo capítulo. Que, a ver, no sé si has escuchado de esto, de este tema, pero es que muchas mujeres, al pensar en sí mismas, se piensan en sí en función a un hombre. Como que muchas mujeres tienen en su mente a un narrador, ponte, de su vida, o un juez de su vida, pero siempre se ve personificado por un hombre. Y una vez que una mujer interactúa en la sociedad, y esto no es algo que estoy diciendo como feminismo, machismo, nada por el estilo, es algo que incluso me ha pasado a mí. Vas a salir a la calle y piensas desde la perspectiva de un hombre cómo te estás viendo a ti misma. Y creo que Heidegger también de alguna forma, dentro de todo este concepto que presenta, puede verse de esta manera, ¿no? Cómo te percibes a ti mismo en función a alguien más. Pero en el tema de cuando una mujer se percibe a sí misma, se suele percibir y juzgar desde la perspectiva de un hombre. Y esto yo creo que es un tema bien interesante del que podríamos sacar varias ideas, porque cómo es que la comunidad y, bueno, este tema de redes sociales ahora y cómo nos vemos a nosotras mismas, y también supongo que le pasa a muchos hombres, ¿no? Una vez que te vas a presentar a la sociedad, simplemente vas a salir a la calle, te empiezas a juzgar, y ahora nos empezamos a juzgar no solo en función a este narrador que tenemos en nuestra cabeza de nuestra propia vida, sino también en cómo este personaje, que puede ser visto de muchas formas, o sea, yo creo que es un personaje en la vida de todos nosotros ahora, el internet, ¿no? Cómo es que esta sociedad que está dentro de un celular nos puede percibir a través de nuestra participación en las redes sociales, ¿no? Claro, evidentemente. Y lo que tú mencionas en realidad tiene mucha relación, claro, está con este sentir conectado con el otro, ¿no? Es un ser como diría el filósofo. Es un tema más amplio, diría yo, pero tiene algo de relación con lo que mencionas. Ahora bien, esto es muy cierto. En realidad, hoy en día las personas estamos buscando que despojarnos rápidamente de las cosas, ¿no? En general estamos dando mucha más preeminencia a nuestra propia valorización que tenemos sobre nosotros mismos antes que el enfocarnos o el estar al cuidado de nuestro entorno, ¿no? Incluyendo las personas. Entonces, en ese sentido, es cierto también que las redes sociales afectan el comportamiento del individuo. De hecho, hay un ensayista muy curioso que se llama Byung-Chul Han. De hecho, ya hablamos de eso en un programa, pero voy a retomarlo. Porque sí, efectivamente las redes sociales básicamente lo que hacen del individuo es un ser que está totalmente desprovisto de preocupaciones, ¿no? Las redes sociales, la tecnología lo desprende de aquellas cuestiones que podrían haber sido dificultades antaño, como el trabajo, como la comunicación con una persona que puede estar en otro país, etcétera. Entonces, esas cosas también individualizan al ser comunitario, ¿no? Claro, exactamente. Justo esa es la idea que tenía en mente ahorita. Bueno, de hecho, dos ideas. Una de ellas es que hace poco he estado viendo estas reflexiones de que yo pensé que la tecnología nos iba a facilitar funciones como lavar los platos o facilitar la limpieza de la casa, no que nos iba a reemplazar a nosotros mismos con la creación de arte o literatura. Y yo creo que eso es algo con lo que tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Proteger nuestra humanidad, proteger nuestras formas de expresarnos dentro de esta sociedad tan cambiante. Esa es una pequeña reflexión. Y otra, que es cierto, ahora con esto de las redes sociales y nos preocupamos más por cómo nos ve el mundo, pero no nos preocupamos de cómo nosotros estamos viendo el mundo, ¿no? Cómo es que nosotros nos estamos relacionando con la sociedad, cómo es que nosotros podemos beneficiarla. Yo creo que bastantes actividades comunitarias se han perdido a través del tiempo, más que nada después de esto de la pandemia, nos hemos distanciado bastante.
Pero por suerte, yo creo que al menos en Perú estamos, al menos yo he visto que muchas municipalidades, por ejemplo, ofrecen talleres y cosas así. Yo creo que esa es una gran oportunidad de generar conexión con nuestra comunidad, y esto viene muy de la mano con la crianza, con la paternidad, con la maternidad, con que la sociedad en el trabajo sea tan limitante, pero que de alguna u otra forma, si logramos tener otro tipo de conexiones con toda nuestra sociedad, esta idea de que solo la madre tiene que criar a un niño en casa y el padre tiene que proveer, se puede ver compartida dentro de toda la sociedad, y la crianza ya no es solo de la madre, sino de la madre, del padre, de la comunidad, de la empresa, de todo lo que nos rodea, ¿no? Porque no sé si has escuchado esta frase de que criar a un niño para criar a un niño no se necesita una sola familia, se necesita todo un pueblo. Efectivamente, y de hecho es complicado un poco reconciliar el tema de la libertad o el sistema de libre mercado hoy en día con el sentido de algunos valores que se han ido perdiendo, No ¿no? vayamos a llegar al estado de China, donde No, en claro. las villas, los niños, no sé, estos videos de que hay niños que tienen 6 años y están trabajando en la villa, en medio del cerro, y dicen, mi papá se tuvo que ir a la ciudad para trabajar y que nosotros podamos comer. Literalmente son sociedades de niños y ancianos que ya están pero para las últimas, y los niños tienen que proveer para ellos mismos prácticamente, ¿no? Y los Claro. padres están en ciudades amontonados como ratas trabajando por un sueldo mínimo. Tenemos que protegernos de eso, creo. Claro, es que en realidad incluso ese es el extremo, Claro, porque ese es el extremo. esa es la idiosincrasia de los chinos o en China, se tiene muy por encima al Estado que sobre el individuo. Y eso también es un Ujú, problema, ojo, ¿ah? sí. Porque claro, está sobrevaluando o sobrevalorando, digamos, a la comunidad escenificada en un Estado, Ujú, que claro, el Estado evidentemente propone un mejoramiento de la comunidad, de la sociedad, a través de la subvención que ejecuten ciertas empresas para que éstas puedan intervenir en el mercado en general a nivel mundial. ujú, Sin embargo, no se le está dando la parte indispensable de autonomía del individuo, ¿no? Porque claro, ujú. no es posible que un niño esté trabajando o que sea tan normalizado ese tema. De hecho, es un tema que podríamos hablarlo incluso en otro capítulo porque da para Ujú. más. Sí, En realidad se nos queda definitivamente. corto el tiempo. Pero sí, efectivamente es complicado reconciliar hoy en día, digamos, el mercado, el sistema en donde vivimos con la familia y los valores. Así que eso es tarea de cada día y de cada uno de nosotros también, ¿no? Ujú, Y vamos a ir resolviéndolo, esperemos, Dios quiera, en el transcurso del tiempo. ujú. Yo creo que también es muy importante, si ves a tu vecino que trabaja mucho, no tiene tiempo para nada, ofrecerle una pequeña ayuda, ¿no? Este servicio, este sentido de comunidad nos puede ayudar un montón finalmente a mejorar la vida y el estilo de vida de todos. Así que muchas gracias por vernos. Esto ha sido Habla P. Así que no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Esto es una producción de la Coordinadora Republicana, y nos puedes ver a través de YouTube en CRTV, en VHTV por Cable Más, en Vez TV por Vez Cable y en el portal La Abeja y Conectados TV. Hasta la próxima. Chao, chao.